decimos macrofágico o específico es granulomatoso. ¿Sí? Entonces, los macrófagos, ya, esto es importante que lo puedan describir. Los macrófagos infiltran ¿qué cosa? ¿Encuentra muy difícil ver placa histopatológica? Sí. Fíjense que ahí la lámina propia no tiene macrófagos, ¿sí? Tiene más que nada, que son estas células redondas con basófilo, son linfocitos, ¿cierto? Pero la mayor parte de la lámina propia está infiltrada por estas células, rosada, con núcleo grande, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que describirlo, los macrófagos infiltran ¿qué cosa? La lámina propia y ¿qué más? La submucosa. Ya, si lo vemos de lejos, ya tenemos todo el intestino y todo lo que es lámina, esto es una mella. La lámina propia y la submucosa llena de estos macrófagos. ¿Ya? ¿Y acá qué cosa hay? ¿Qué es esto? La muscular, muy bien. La muscular está compuesta por la circular interna y la longitudinal externa, ¿cierto? ¿Infiltran los macrófagos la muscular? Como que en verdad no, ¿cierto? Hay como si se fijan, todo el infiltrado de histiocito o de macrófago se corta acá. Acá hay infiltrado, pero parece más linfocito, ¿sí? Es más oscuro. Entonces no infiltra la muscular. Entonces, ¿afecta qué cosa? A la submucosa y la lámina propia y la submucosa. ¿Ya? Y acá abajo, ¿qué tenemos? La serosa. Muy bien. ¿Ya? Entonces hay pérdidas de videociales intestinales, se observan las criptas y básicamente hay atrofia de las videociales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el diagnóstico es para tuberculosis. ¿Ya? ¿Y con qué tensión podríamos teñir la bacteria? Con Sil-Nielsen. ¿Cómo se llama la bacteria? Su especie para tuberculosis. ¿De qué color se ven las bacterias con Sil-Nielsen? Fucsia. ¿Ah? Fucsia. Magenta. ¿Sí? O la magenta morado. Fucsia. Entonces, ahí está. Ya. Fíjense, ¿qué es eso que se ve celeste ahí? Es la lámina, creo. O sea, la muscular. La muscular de la mucosa. Acá está, ¿se fijan? La lámina propia llena de bacterias, ¿cierto? Y acá abajo está lleno de bacterias. Si queremos comprobar que no infiltra la muscular de la mucosa, nos vamos acá abajo y si se fijan, la muscular no tiene puntitos magenta, ¿sí? Ahí hay macrófagos también, pero la muscular no tiene puntitos morados, ¿sí? Ya. Después tenemos esta placa que tiene estas glándulas, son estos estómagos. ¿Ya? ¿Qué son estas glándulas que están acá? Recuerden que el estómago tenía las glándulas gástricas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces las glándulas gástricas están compuestas por células mucosas, por células
parietales y por células principales. ¿Ya? Entonces acá tenemos células mucosas, ¿cierto? Si se fijan está al revés la muestra, o sea, si la vemos así, ya acá están las células mucosas, acá también, porque si se fijan es como una como un corte como longitudinal del estómago, ¿ya? Pero tenemos acá las células mucosas y acá tenemos, son eosinófilas, son células glandulares, son estas, son las parietales. Ya. Pero lo que importa es que todo esto que está acá, que es fibrosis, ¿cierto? Es tejido conectivo. Ya. Y eso que está ahí, ¿qué es? Eso que se ve basófilo. Calcio. ¿Sí? Entonces esta es una placa de gastropatía urémica. ¿Sí? Que hay depósito de calcio. El mismo mecanismo que vimos en la insuficiencia renal crónica asociada a la neumopatía urémica. ¿Sí? Ya. Y quedan las últimas placas y terminamos. Tenemos este órgano que se llama... Ya, eso que se ve ahí, esta estructura, ¿qué son? ¿Ah? Triadas. ¿A qué le pasa a las triadas? ¿Tienen? Fibrosis. ¿Qué es eso que está ahí? La vena central. Ya. Se fijan que el hígado tiene zonas rosadas y tiene estas zonas de acá, ahí, ahí, ahí. ¿Se fijan que hay zonas más claras? Sí. Ya. ¿Qué podría ser eso? Necrosis. Es necrosis. Ya, si nos acercamos, no tienen número, ¿cierto? Y podríamos buscar también, bueno, ya, más si se fijan hay infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Ya. Además de la necrosis, asociado a la necrosis, ¿qué hay? ¿Qué ven?
pigmento, café. ¿Cierto? Ahora, si vemos las áreas que están asociadas a la necrosis, ¿ya? Acá hay una triada, ¿ya? Y acá hay otra triada. Normalmente la necrosis tiende a ser central en el lobulillo, o sea, centrolobular. Y tiene sentido porque es una placa por intoxicación por cobre y normalmente cuando hay intoxicaciones lo más afectado es zona 3. ¿Ya? Entonces hay fibrosis. ¿Cómo se llama la fibrosis cuando afecta a la triada? Periacinal. No, porque a las periacinal es zona 3, ¿cierto? Sí. Peribiliar también diría. Periportal o peribiliar. ¿Ya? Hay fibrosis de las triadas y acá se ve mejor. Ya, si nos acercamos a la zona de la triada, ¿qué es eso? Cuerpos de inclusión. Vamos a ver una zona que se vea un poquito más Una reacción muscular. Claro, por ejemplo, ahí tenemos una estructura, ¿cierto? Más o menos redonda, con un lumen, ¿cierto? Es un conducto biliar. Pero ahí hay otro, ¿sí? Hay proliferación de ductos biliares. ¿Cómo se llama eso? Hiperplasia de conductos biliares o reacción conductural, ¿cierto? Igual las células ya se ven en un contexto, porque si yo les pongo solo eso, es imposible que me digan qué es, ¿sí? O sea, para la prueba no les voy a poner una imagen de cerca sin darles un contexto antes, o sea, les voy a poner el órgano, ¿cierto? Les voy a poner la triada y después les voy a decir esto es un acercamiento de eso, igual les voy a como orientar, ¿ya? Porque si se fijan, esto de acá podrían ser fibroblastos, ¿cierto? O macrófagos, ¿sabes? Como normalmente por eso que es tan importante en el microscopio partir de un aumento menor y después llegar a un aumento mayor, porque o sea, jamás con una imagen así voy a saber primero que es hígado, ¿cierto? Y segundo que es hiperplasia de conductos biliares, porque no se ven como las estructuras redondas ahí. Entonces, para la prueba no va a ser tan difícil en el sentido de que, como recomendación para que estudien, si es hígado, hay 3 posibilidades: o intoxicación por cobre, o fasciola hepática, o intoxicación con Wedelia glauca. Entonces ahí ya tienen descartado todo lo demás. Si pueden identificar el órgano, se aprenden lo otro y más o menos se acuerdan, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo importante es que identifiquen el órgano. Si no pueden identificar el órgano, difícilmente van a poder hacer ese descarte. Y el órgano, normalmente yo lo asigno poco puntaje porque es patología, ¿sí? No es patología. En la intoxicación por cobre, ya ahí se fijan que de nuevo hay una estructura, una triada, ya, pero acá la vena portal se ve mucho más grande, ya, y si nos acercamos de nuevo, ¿cierto? Esta estructura que tienden a formar conductos, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué tiene la intoxicación por cobre? Reacción ductular, ¿qué más? Fibrosis de las triadas. Fibrosis de las triadas, fibrosis peribiliar, ¿cierto? ¿Qué más? Pigmento café, la zona 3 y necrosis, centrolobular. ¿Por qué tiene pigmento café? Porque el pigmento café probablemente es cobre, ¿ya? Puede ser bilis también, ¿ya? Pero ¿qué tinción ocupamos para comprobar que era cobre?
Era con doble B. Habían dos. Miren, ¿qué se nota acá? Está súper clarito. O sea, hay necrosis ahí, pero ¿qué estructura es esta? O sea, hay fibrosía en puente, sí, pero ¿cómo se llama esta estructura que está? Lobulillo. ¿Ya se fijan que se ve bien el lobulillo? Y la necrosis es centro lobulillar. Y hay fibrosis que tiende a ser en puente, ¿cierto? Entonces, si le hiciéramos un tricrómico de Mason, se vería súper bien como en azul lo que rodea el lobulillo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se nota menos, pero porque el hígado no es perfecto en los lobulillos, por eso se ve solamente en humanos, tienen la suerte de que es así, y los cerdos. Acá de nuevo tenemos una vena centrolobulillar y tenemos un intento de lobulillo. Ya. ¿Quedó claro? ¿Cómo se llama la tinción especial de cobre? Rodamina, y en este caso se llama, que hay dos tipos. ¿Hay dos? ¿No lo notaron? Ácido rubiánico. ¿Ya? Entonces, nada que ver. Entonces acá tenemos la tinción de ácido rubiánico y vemos que se tiñe en negro todo lo que es cobre. Entonces, si se fijan, el cobre, el pigmento, cuando lo veíamos en la matricina osina, lo veíamos principalmente centrolobulillar, ¿cierto? Pero si se fijan, si lo comprobamos con el pigmento, o sea, con la tinción especial, como que tiende a estar en todas partes, ¿sí? Ya ahí, acá está asociada una triada. No encuentro una vena centrolobulillar. Está difícil con el color amarillo. Pero se fijan que todo eso que está ahí es cobre. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ya, faltan dos placas y nos vamos. Entonces, esto que está acá es hígado. Ya, si se fijan, acá está, ¿qué cosa? La vena central, ¿cierto? Esto que está acá son las triadas. Y si se fijan, pasa algo parecido que lo que vimos en intoxicación por cobre. De nuevo hay fibrosis peribiliar, ¿cierto? Y en puente. Va. Ya ahí se ve, se fijan que acá hay una fibrosis entre esta triada y esta. Pueden que las triadas no siempre eran de 3, así que recuerden esto. Acá tenemos fibrosis en puente. ¿Ya? Y después vamos a ver con el tricrómico de Mason que se nota mucho más como los lobulillos marcados, ¿ya? Como esta necrosis, esta fibrosis en puente. ¿Ya? Entonces hay fibrosis peribiliar y esto que está acá abajo, ¿qué es? ¿Qué tejido es? Puede ser epitelial, conectivo, neuronal, o sea, nervioso o muscular. Es conectivo.
está fuera, ¿cierto?, de la superficie del hígado. ¿Cómo se llama? Cápsula. Sí, es la cápsula del hígado. ¿Ya? También le llaman cápsula de Gleason. ¿Ya? Entonces, acá, si se fijan, hay proliferación de qué tejido? Conectivo. ¿Ya? Y tenemos ahí vasitos, ¿cierto? Tejido conectivo, tejido conectivo. ¿Y ahí qué tenemos? Reacción ductular. Reacción ductular. Todos estos que están acá son ¿qué cosa? Ductos biliares. Y son mucho más grandes que los que vimos en la intoxicación por cobre, porque son conductos más grandes. Ya, o sea, acuérdense que el hígado tiene los conductos biliares de las triadas, pero después estos se van agrandando y van formando finalmente el conducto hepático, que desemboca en el colédoco y que sale al duodeno. ¿Sí? ¿Por qué podemos saber que son conductos más grandes? Porque los conductos pequeños están revestidos por un epitelio cúbico. En cambio, este epitelio de acá, ¿qué tipo de epitelio es? Cilíndrico, ¿cierto? O columnar. Entonces ahí tenemos otro ducto. Y tenemos un infiltrado acá, en el tejido fibroso conectivo, que es de predominio. ¿Son neutrófilos? No, son linfocitos y macrófagos. Ya es mononuclear. ¿Tiene sentido que sea mononuclear? Traten de asociar cosas. ¿Por qué es mononuclear? Si hay fibrosis. Es crónico. ¿Ya? Hay fibrosis. Ahí, miren, fíjense. Todo esto que está acá, estos son conductos biliares más grandes, pero esto que está acá son también conductos biliares, ¿sí? Pero más pequeños. Entonces, ¿cómo se llamaba cuando porque acá estamos viendo fachola hepática, ¿ya? La fachola ocupa los conductos biliares. Entonces, ¿por qué hay respuesta de hiperplasia de conductos biliares? ¿Cómo se llama eso? Hay rescipulación colehepática, o sea, los conductos biliares, ¿cierto?, buscan un camino para excretar la bilis porque el conducto, ¿cierto?, está tapado por los parásitos, ¿sí? Y acá tenemos, ¿qué cosa? La fasciola, ¿sí? Ahí tenemos de nuevo con reacción ductular o hiperplasia de conductos biliares. Todas las fibrosis, si se fijan, esto es lo que macroscópicamente vemos en conductos más grandes. ¿Se acuerdan que en las imágenes macroscópicas veíamos el conducto biliar como fibrosado alrededor, macroscópicamente? Entonces esto es lo mismo, pero a una escala un poco más microscópica. Está el parásito y todo esto que está acá es como una cápsula fibrosa que tiende a como encapsular el parásito, ¿sí? Ahora, en rigor, como hay parásitos, deberíamos ver eosinófilos, pero no se ven. Ya, así que no lo olvidé. Después tenemos el tricrómico de Mason de la fasciola. Entonces, fíjense que acá el azul se puede ver mejor. Esto es la sena central, estas son las triadas y esto es un lobulito. ¿Ya? Ahí, miren, se ve súper bonito.
fijan? Está totalmente como... Entonces se nota mucho más la fibrosis en puente. ¿Sí? Ya, y después nos vamos a donde está el parásito, que está toda la cápsula. Acá, que todo es la cápsula. Ahí se ve la hiperplasia de conductos biliares y al medio se ve el parásito. ¿Sí? Entonces, para la prueba ya es más importante detectar lesiones que el diagnóstico. O sea, bueno, si les pongo esto y les digo cuál es el diagnóstico, es como obvio, ¿cierto? ¿Ya? Pero les puedo dar pistas. Por ejemplo, no sé, si usted usa ácido rubiánico, ¿cierto? ¿Con qué objetivo lo usa? Cosas de ese estilo. ¿Ya? Tienen que aprenderse las tinciones especiales para qué sirven. ¿Ya? Ya. Y la última es una que es más fácil, ¿cierto? Ya. Tenemos, acá es más difícil identificar el hígado, pero esto que está acá al centro y esto que son venas centrales. ¿Cómo sé que son venas centrales? Porque hay una sola estructura. Acuérdense que cuando es triada hay más de una estructura. No importa que hayan dos, pero hay más de una. ¿Ya? Y ya, si se fijan, ¿qué podría ser lo rojo que rodea en las venas centronucleares? Podría ser necrosis, ya, pero podría ser hemorragia también. Esto que está acá, esto, ya si se fijan como que el lobulillo igual está remarcado, ¿cierto? Pero lo afectado es más la zona centrolobulillar, que esta zona acá también está afectada, la zona de las triadas, pero en menor proporción que la vena que la zona 3. Entonces, si nos acercamos, ya más de cerca, está la vena, ¿cierto? Que son los puntitos rojos. En el eritrocito y están dentro o fuera de los capilares sinusoidales. Están fuera. Normalmente el lobulillo, ¿se acuerdan? Lo vimos en la parte de las fasciolas. Los lobulillos son cordones de hepatocitos alrededor y los capilares entre medio de los cordones. Ya, acá si se fijan, los eritrocitos están los hepatocitos como nadando sobre los eritrocitos, ¿sí? ¿Y qué les falta a los hepatocitos? Núcleo. ¿En qué estado están esas de ahí? En cariorexia, ¿ya? O sea, hay necrosis. Necrosis centrolobulillar, hemorragia centrolobulillar. ¿Ya? Y si nos vamos a la parte que está entre comillas más sana, ya están los hepatocitos, todos los hepatocitos tienen su núcleo, pero ¿qué lesión se observa en los hepatocitos? ¿Qué era esto que está acá? ¿Por qué el hepatocito no se ve tan rosado? ¿Qué es lo que está acumulando en el citoplasma? Grasa. Estas de acá es como grasa, ¿cierto? Pero estas de acá son ¿se acuerdan de las lesiones degenerativas que vimos el año pasado? ¿Estaban cuáles? Acción turbia, degeneración hidrópica y degeneración grasa. Entonces, si bien no están necróticas las células, ya igual están en un inicio, ¿cierto?, de una lesión que todavía es reversible, ¿cierto?
como tumefacción turbia, degeneración hidrópica, y hay algunas que tienen degeneración grasa. Pero se fijan que los hepatocitos se ven como con gránulos blancos adentro, Sí. ¿sí? O tienen un aspecto granular. Entonces, la parte más afectada, centrolobular, hay hemorragia. Entonces esto está asociado a una... ¿Esto será agudo o crónico? Wow. ¿Por qué es crónico? ¿Qué creen el resto? ¿Será agudo o crónico? No importa, no tengan miedo de decir qué piensan. Yo creo que es agudo, ¿Por qué piensa que es agudo? porque no veo en ningún lado fibrosis. No ve fibrosis, no ve infiltrado linfocítico, ¿ya? Y si se fijan, si bien hay infiltrado inflamatorio asociado hay algunas células, por ejemplo, esta de acá, esta, ¿ya? Hay poco infiltrado inflamatorio asociado a la necrosis porque es algo muy fulminante de nuevo, ¿sí? Entonces es una intoxicación aguda, y en este caso era por Pascalia glauca, que lo vimos en la guía, ¿ya? Entonces aprendan a hacer los mecanismos también y todo. Para la prueba no va a entrar todo, ¿ya? Va a entrar las placas, ¿ya? Igual consideren que la prueba no vale mucho, o sea, no se asusten tanto porque al final, si les ha ido bien en la solemne, ¿cierto? Ahora, las pruebas, yo conozco gente que ha salvado el ramo por pruebas parciales, ¿ya? Tienen que estudiarse las placas y tienen que estudiarse técnica de necropsia y descripción macroscópica y diagnóstico morfológico, ¿ya? De nuevo, para la prueba van a haber 2 imágenes de descripción macroscópica, 2 de diagnóstico morfológico y algunas preguntas de técnica de necropsia, pero en general nos vamos a enfocar más en las placas, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Qué era la última? Intoxicación por Pascalia glauca. Pascalia glauca. Se fijan que acá, esto, miren, fíjense, acá está justo como ¿cómo se llama? Esto que está acá es necrosis, porque estas de acá, el patocito está necrótico, ya, en hemorragia, y acá está la zona más de la triada que tiene degeneración hidrópica, ¿se fijan? No tiene vacuolas blancas completas y se enturbian otros de patocito, ¿sí? Entonces, la forma más fácil de aprender, porque cuando yo estudiaba en la U nos pasaban la placa, o sea, había mucha gente que aprendía la forma de la placa. La forma más fácil de estudiárselo es reconocer los órganos, ¿ya? Y aprenderse los diagnósticos de los órganos con las lesiones. Así que, por ejemplo, les cuesta mucho detectar las lesiones, ya es más fácil aprendérselo así. Entonces identifican el órgano y descartan al tiro todo lo demás, ¿sí? Se enfocan en eso, ¿ya? Eso. Ah, la lista. No se me ya.